Cuando en la antigüedad se practicaba la crucifixión, se hacía con el fin de infligir un gran castigo al crucificado. Al mismo tiempo, o simultáneamente, se aplicaban diversos tormentos para apagar el sufrimiento, y uno de esos tormentos consistía en desangrar por completo a tal individuo. Así el creyente debe hacer una tarea tal a fin de restarle su fuerza y vigor al pecado. Si el Señor nos concede su gracia, veamos el tema, debilitar el pecado. Veamos el tema, debilitar el pecado. Y para abordarlo lo haremos en los siguientes 3 encabezados. 1. Un debilitamiento. 2. Lujuria vigorizada. 3. Lujurias sensibles y discernibles. Entremos a nuestro primer encabezado, que es un debilitamiento. Nuestro primer encabezado es un debilitamiento. Leo las Divinas Escrituras en Gálatas 5:24. Gálatas 5:24. Y los que son de Cristo han crucificado la carne con sus afecciones y concupiscencias. El apóstol Pablo escribe a los hermanos en Galacia y les enseña a mantenerse firmes en la fe. Incluso el apóstol les tiene que advertir de no judaizar la iglesia, ya que pretendían circuncidarse y circuncidar a los hermanos, ya que acceder a tal servidumbre sería apostasía, pues en realidad es una negación de Cristo. El apóstol les enseña a no abusar de la libertad en Cristo, no sea que la conviertan en libertinaje. En el pasaje escritural hay un contraste entre los que son de Cristo y los que no lo son. Los que son de Cristo han recibido el Espíritu de Dios y andan conforme al Espíritu. En otras palabras, los que son de Cristo han nacido de nuevo y son regenerados, pues tienen el Espíritu. El apóstol les manda a andar en el Espíritu y contrasta este andar con la satisfacción de la concupiscencia de la carne. Noten que se contrastan los dos principios obrativos en el interior del creyente. Andar en el Espíritu es andar de conformidad a un principio de vida espiritual. Y andar satisfaciendo las concupiscencias de la carne es el principio opuesto al anterior. Es ahí cuando el apóstol nos recuerda la oposición y la pugna entre estos dos principios. Principios que son adversarios entre sí. Luego, el apóstol pasa a describir la operatividad de estos principios y enumera las obras de la carne, y en oposición a esas obras luego enumera los frutos del Espíritu, que es la gracia actuante por la que el Espíritu mortifica el pecado. Luego de esto el apóstol nos enseña que es nuestro texto, y los que son de Cristo han crucificado la carne con sus afecciones y concupiscencias. Y allí nos está diciendo, los que son de Cristo han crucificado la carne. Ya nos está diciendo que hay una crucifixión. ¿De quién? De la carne. El término griego para crucificado es el término estaurosán, que literalmente significa empalar en la cruz. Empalar también es espetar. ¿Y qué significa eso? Significa atravesar, en este caso con un palo. Espetar es como cuando se atraviesa el pollo con el asador para rostizarlo, ¿se han dado cuenta? Esa varilla que atraviesa al ave es empalar. Lo que el apóstol nos está transmitiendo es que los que son de Cristo han empalado sus afecciones y concupiscencias. Es decir, en los regenerados el pecado ha sido atravesado con un palo
o ha sido empalado junto con sus afecciones y concupiscencias. ¿Cómo que han crucificado sus afecciones y concupiscencias? ¿Acaso un hombre puede crucificarse a sí mismo? No, de ninguna manera. Observen que el apóstol antepone la unión del creyente con el Señor. Y previo a eso nos habló de la andadura del creyente en el Espíritu. Los que son de Cristo, nos habla de la unión con Cristo. De tal manera que la causa eficiente de esa crucifixión de las afecciones y concupiscencias del creyente se debe a la persona y a la obra del Señor Cristo. Luego, el medio eficiente de esa crucifixión a las afecciones y concupiscencias, como nos lo enseña el pasaje, es el Espíritu. Las afecciones y concupiscencias no han muerto por completo, pero fueron exitosamente empaladas y están heridas con herida de muerte. Lo que nos lleva a considerar que el regenerado tiene un deber frente al pecado que mora en nosotros. Y esto es lo que nos conduce a nuestra pregunta, o a la siguiente pregunta, porque de alguna manera vamos a entrar en una sección que tiene que ver con esta pregunta: ¿en qué consiste la mortificación del pecado? Y el día de hoy vamos a dar una de 3 respuestas. ¿En qué consiste la mortificación del pecado? Y bueno, esta mortificación consiste en 3 cosas. 1, un debilitamiento constante de la lujuria. 2, una lucha y contienda constantes contra el pecado. 3, cargar e infligir nuevas heridas al pecado. En primer lugar, veremos que mortificar el pecado consiste en un debilitamiento habitual y constante de las lujurias. Eso es lo que vamos a ver el día de hoy. Y en esta ocasión, una vez que hayamos descrito ese debilitamiento del pecado en la mortificación, entonces haremos una advertencia con 2 limitaciones al respecto, que es lo que comprende nuestra meditación el día de hoy. Entonces dijimos que la mortificación consiste en debilitar la lujuria. ¿Y qué es la lujuria? El pastor puritano John Owen lo plantea en los siguientes términos, cito: toda lujuria es un hábito o disposición depravada que inclina continuamente el corazón hacia el mal. Nos habla de hábitos, disposiciones, de inclinaciones. Toda lujuria es un hábito o disposición depravada que inclina continuamente el corazón hacia el mal. Si no lo lograron apuntar, no se preocupen, lo estaremos diciendo a lo largo de nuestro tema. Lujuria igual a disposición depravada que inclina el corazón hacia el mal. La descripción de la lujuria la obtenemos de Génesis 5, que dice: todo designio de los pensamientos de su corazón es solo mal continuamente. Precisamente de ahí viene la descripción de aquel que no tiene ninguna lujuria verdaderamente mortificada. Y en ese sentido es un contraste entre el regenerado y el no regenerado. El regenerado ya no vive esclavo del pecado. El regenerado aún conserva el principio productor o productivo del pecado, sin que éste ejerza un poder que lo subyugue en cada uno de sus intentos. Pero el no regenerado no puede mortificar verdaderamente ninguna lujuria. El no regenerado o el hombre natural vive bajo el total dominio del pecado. El no regenerado sirve como esclavo al pecado. El pecado es su señor, su dueño y su amo. ¿Por qué?
Porque este individuo está siempre bajo el poder de una fuerte inclinación y tendencia al pecado. Vive sometido a los deseos engañosos de su mente. Su mente está dominada, engañada y cebada absolutamente por el pecado, y por eso no puede mortificar ninguna lujuria, pasión, afección o concupiscencia. El pastor puritano John Owen nos expresa estas cosas de la siguiente manera, cito: y la razón por la que un hombre natural no está siempre, perpetuamente en la búsqueda de una sola lujuria, noche y día, es porque tiene muchas a las que servir, cada una de las cuales clama por ser satisfecha. De ahí que se ve arrastrado por una gran variedad, pero en general sigue inclinándose hacia la satisfacción de sí mismo. Termina la cita. Observen lo que nos expresa el pastor puritano, que si un individuo no está persiguiendo una sola lujuria constantemente es porque tiene muchas a las que servir. Y este es el hombre natural o el viejo hombre. Les reitero que es una lujuria. Toda lujuria es un hábito o disposición depravada que inclina continuamente el corazón hacia el mal. Esa inclinación o disposición hacia el mal produce un desequilibrio en el corazón. De ahí que muchas veces a las lujurias también se les diga desequilibrios. No importa de qué clase de pecado se trate. Mientras sea una disposición depravada que incline el corazón al mal, entonces se configura como lujuria. Recuerden que depravado es distinto de degradado. Muchas veces en culturas como las nuestras, esos términos se emplean de manera indistinta como sinónimos. Pero depravado es impedido para agradar a Dios, está imposibilitado de agradar a Dios. Mientras que degradado es que ha descendido en moralidad. Aquel que se ve arrastrado por una variedad de lujurias, en general se inclina a la satisfacción de sí mismo. ¿Qué es la satisfacción de uno mismo? En primer lugar es orgullo. ¿Y qué es el servicio al orgullo? El servicio al orgullo en sí mismo es idolatría. Algunos dicen egolatría. Pero atenta contra el primer mandamiento, en donde el individuo viene a ser el propio ídolo al cual sirve o satisface. Luego, el hombre natural o el no regenerado servirá muchas lujurias y no podrá mortificar ninguna. Mientras en el regenerado hay una pugna. Aún están presentes los llamados de la carne o el agitamiento de las lujurias. Estas, aunque heridas, no se han ido. Ahí siguen y ahí permanecen. El regenerado busca mortificar las lujurias mediante el principio de vida espiritual que le fue implantado. Entonces, vamos a suponer que estamos buscando la mortificación de una lujuria que es una inclinación y una fuerte tendencia profundamente arraigada en la voluntad y los afectos hacia algún pecado real, que aunque está ahí, no se ha practicado formalmente. Entonces, esa lujuria siempre va a despertar imaginaciones, pensamientos sobre pretender alcanzar la consumación. Entonces, si esa lujuria está ahí en el corazón, arraigada a la voluntad, y aunque por algunas temporadas no se practique, no debemos asumir que es un pecado vencido. La presencia del pecado en el regenerado es tan real que en Romanos 13:14 se nos ordena vestirnos del Señor Jesucristo y no proveer para los deseos de la carne. ¿Y eso qué nos está evidenciando?
Bueno, eso es evidencia que dentro del creyente hay deseos. Y esos deseos son lujurias que se oponen al Señor Cristo. De otra manera no serían contrastadas en el pasaje. Porque dice, vístanse de Cristo y no satisfagan para los deseos o no provean para los deseos de la carne. ¿Qué significa eso? Que hay deseos. No provean para los deseos. ¿Qué está poniendo ya como un hecho real? Que hay deseos. Es evidencia que dentro del creyente hay deseos, que hay lujurias. Esas lujurias se oponen al Señor Cristo. No proveáis para la carne. La carne es el pecado que mora en nosotros. Les traigo a su mente el recuerdo de que la carne no es la corporalidad de una persona. La carne es la disposición a la corrupción. Es el viejo hombre. Es la obra del pecado. Se advierte que hay deseos en el regenerado. Que son deseos reales. Que tal vez no se han formalizado como pecado consumado. Sin embargo, es una realidad que esas lujurias despiertan deseos, las cuales, nos dice el apóstol, no sean suministradas para ser satisfechas. Entonces, se puede contrastar nuevamente a los naturales y a los regenerados. Los naturales tienen el corazón puesto en el mal, que la inclinación de su naturaleza se dirige hacia el mal y por lo tanto hacen provisiones para la carne. Y el regenerado, aunque experimente deseo lujurioso real, tiene o experimenta una tendencia a vestirse del Señor Cristo. El apóstol Pedro nos confirma que en el creyente hay una presencia de deseos carnales y que el principio de vida espiritual se opone a ellos, por los cuales se libra una guerra. En el creyente, en el interior del creyente se libra una batalla por su alma. Dice la primera carta del apóstol Pedro en su capítulo 2, versículo 11, lo leo de la versión del Rey Jaime. Queridos hermanos, os ruego, como extranjeros y peregrinos, que os abstengáis de los deseos carnales que luchan contra el alma. Observen que esta lucha se desarrolla en el alma. Entonces noten que aún los deseos carnales están en contra del alma y no solo en contra del espíritu. ¿Por qué contra el alma? Porque los deseos carnales buscan engañar la mente. ¿Qué es la mente? La facultad rectora del alma. Y una vez que logra engañar la mente, entonces la emplea como instrumento de estos deseos carnales. Y por consecuencia las facultades inferiores seguirán su rectoría vencida. Esto es muy interesante. Porque entonces los deseos engañosos son algo distinto de las facultades del hombre. Los deseos engañosos, que en sí mismo es el principio de operatividad del pecado, es algo distinto de las facultades del alma. Sí puede instrumentarlos y generalmente los instrumenta para consumar su mal, pero no es lo mismo, pues el apóstol nos da testimonio que estos deseos engañosos aún luchan contra el alma. Ahora, estos deseos engañosos también luchan contra el principio de vida espiritual, como enseña el apóstol Pablo. Para el apóstol Pablo esta lucha se da mediante dos leyes. Estas dos leyes operan al creyente regenerado. Leo las divinas escrituras en Romanos 7:23. Romanos 7:23. Sin embargo, veo otra ley en mis miembros que contiende contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. El evangelicalismo de nuestro tiempo confunde la operatividad de estas leyes.
y concluyen que la ley del pecado siempre termina venciendo al apóstol Pablo y que al apóstol no le queda de otra que rendirse al pecado. Y debemos aclarar que no es así, que están muy equivocados. ¿Por qué? Porque el apóstol está describiendo la realidad de dos leyes que operan al creyente regenerado. Una es la ley espiritual y la otra es la ley del pecado. ¿Cuál es la ley espiritual? La ley de la mente. Una ley es la ley de la mente, es el principio espiritual. Y la otra ley es la que está en los miembros. Esa ley es la obra del cuerpo, las obras del cuerpo. La ley de los miembros es el pecado que mora en nosotros, mientras que la ley de la mente es el principio de vida espiritual que le fue implantado al regenerado. La ley de los miembros es el pecado que mora en nosotros, o el cuerpo de pecado, o el viejo hombre que contiende contra el principio de vida espiritual. Ese principio de vida espiritual estamos diciendo que es la ley de la mente. Y el apóstol, al mirar atentamente estas dos leyes, se da cuenta que esa realidad le lleva cautivo a la ley de los miembros. Es decir, ¿qué es lo que hace el apóstol? El apóstol se examina. Y el apóstol, al examinarse, dice, en el interior del creyente hay dos leyes que están en pugna. Estas dos leyes están operando en el interior del creyente. Entonces concluye, al mirar las dos leyes, que está cautivo de la ley de los miembros. Adviertan lo siguiente: cautivo no es lo mismo que vencido. ¿Qué es cautivo? Cautivo es que está restringido en su libertad. ¿Y qué es vencido? Vencido es que fue completamente derrotado. El apóstol no está diciendo que fue completamente derrotado o vencido, sino que al mirar las dos leyes se mira cautivo. ¿Dice cautivo o vencido? Dice cautivo. El apóstol se mira cautivo. En ese sentido, el apóstol nos expresa que al mirar la realidad de dos principios obrativos en su interior, se ve limitado. Pues él quisiera entregarse por completo al servicio del principio de vida espiritual que es la ley de la mente, pero no puede hacerlo, ya que bajo esta economía está limitado por esa contienda entre esos dos principios, y no que el apóstol es vencido por el poder de las lujurias, como muchos concluyen falsamente. El apóstol quisiera entregarse completamente al Señor en cuerpo, alma y espíritu, pero por ahora debe hacerlo con restricción, debido a esa contienda en su interior desarrollada por los dos principios que lo operan. En ese sentido hay diferencia entre los hábitos pecaminosos y los hábitos morales, pues los hábitos morales o de la persona moral, hábitos que procede del alma, en cierto sentido son movimientos suaves, mientras que los hábitos pecaminosos son impetuosos y violentos. Y es la violencia de esas obras la que cautiva o lleva cautivo al regenerado. Cuando se manifiestan esas impetuosas violencias, entonces también se manifiestan las temibles consecuencias de no mortificar adecuadamente, pues el pecado oscurece la mente, extingue las convicciones, destrona la razón, interrumpe la influencia de cualquier consideración que pueda obstaculizarlo, y todo en su interior se convierte en un incendio. Pero eso de alguna forma ya lo vimos anteriormente. Ahora bien, teniendo estos antecedentes en mente, ¿en qué consiste la mortificación? Dejemos que el pastor puritano John Owen nos responda al respecto. Cito: lo primero en la mortificación es debilitar este hábito del pecado o la lujuria, para que no se levante, conciba, tumultúe
provoque, seduzca, inquiete con esa violencia, fervor y frecuencia, como es natural que lo haga, como enseña Santiago 1, 14, 15, termina la cita. Observen, mortificar consiste en debilitar el hábito del pecado o la lujuria. ¿Con qué propósito se le debilita? Para que no se levante. Es decir, se presupone derrotado, como tirado en el piso, y se le debilita para que no se levante. Se le debilita el hábito del pecado para que no conciba pecado. Se debilita el hábito del pecado para que no conciba pecado. La obratividad del pecado seduce las propias concupiscencias. Y como en la unión del matrimonio lo natural es dar a luz hijos, así cuando la obratividad del pecado se une con las concupiscencias, entonces conciben pecado. ¿Para qué se debilita la lujuria? Se debilita la lujuria para que no tumultúe, es decir, para que no genere tumultos. ¿En dónde se generan esos tumultos? En todo el ser. Pues el pecado, después de engañar la mente, produce tumultos en la conciencia, los afectos, y todo el hombre queda abruptamente agitado, sofocado y en extremo despierto. Los tumultos del pecado son esas fuertes agitaciones del pecado llamando a pecar. Pero no solo eso, una vez que el individuo peca, entonces también sigue generando tumultos, agitando al pecador. Se debilita la lujuria para que ésta no provoque. ¿Qué es provocar? Provocar es excitar o incitar a alguien a realizar una cosa. En este caso, que la lujuria incite a la comisión del pecado. Ahora, ¿qué es excitar? Excitar primariamente tiene la idea de un mecanismo. ¿Qué característica primaria tiene un mecanismo? El movimiento. Excitar en ese sentido es provocar un movimiento. ¿Y hacia dónde se dirigen esos movimientos? Hacia la mente, hacia los afectos y hacia la voluntad. ¿En qué consiste mortificar? Mortificar es debilitar la lujuria para que no seduzca. Es decir, para evitar que ponga trampas cebadas en las que caerá el pecador. Potencialmente puede caer, pero muchas veces cae en esas trampas. Mortificar es debilitar la lujuria para que no inquiete con esa violencia, fervor y frecuencia, como es natural que lo haga. Atraigo su atención reiterando qué es una lujuria. Toda lujuria es un hábito o disposición depravada que inclina continuamente el corazón hacia el mal. Ahora, aunque mediante la mortificación del pecado por el espíritu se debilita la lujuria, es necesario dar una advertencia con dos limitaciones al respecto. Y es la siguiente. Aunque toda lujuria, por su propia naturaleza, inclina e impulsa al pecado de manera igual, hay que tener en cuenta las siguientes dos limitaciones. Una, que es posible que las lujurias, en vez de debilitarse, se vigoricen. Y dos, que algunas lujurias son más sensibles que otras. Pero para considerar el vigor que pueden obtener las lujurias, pasemos a nuestro segundo encabezado, que es lujuria vigorizada. Nuestro segundo encabezado es lujuria vigorizada. Leo las Divinas Escrituras en Santiago 1, 14, 15. Leo Jacobo 1, 14, 15. Cuando alguno es tentado, no diga, soy tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie.
sino que cada uno es tentado cuando por su propia concupiscencia es atraído y seducido. Y la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, engendra la muerte. Miren, Dios no es autor del mal ni promotor del pecado, pues Dios es santo. Así que no debemos atribuir nuestra tentación a Dios. La tentación es el engaño. Por esa razón, aún el salmista declara que el Señor libra del lazo del engañador o del cazador. Y eso porque el pecado que mora en nosotros tiene multiplicidad de formas para engañar. Si alguno es tentado o engañado, lo es por su propia lujuria. Y no diga perversamente que esas tentaciones provienen de Dios, pues Dios no tienta a nadie. Cada uno es engañado cuando por su propia concupiscencia es arrastrado y cebado al mal. Observen el proceso del pecado. La concupiscencia es propia ¿de quién? Del individuo. Esta surge del engaño de haber sido arrastrados y cebados. Si se une la concupiscencia y el engaño, entonces concibe y da a luz el pecado. Y el pecado, siendo consumado, engendra la muerte. El fin es la muerte. Pero noten que en cada ocasión tiene un proceso que avanza hasta lo más ofensivo, profano, blasfemo e incrédulo que puede. Al principio es un cebo. Luego, atracción. Atracción más el cebo es al arrastre a la consumación y luego la muerte. Fíjense cómo es el proceso del pecado. Es como el proceso de dar a luz. Noten esto, es decir, primero tuvo que haber una atracción, luego una unión y luego la concepción o la consumación del pecado. Pero en vez de dar a luz la vida, da a luz la muerte. El pecado, a pesar de haber sido herido de muerte y después de haber sido empalado, puede recibir una especie de ayuda cuando se le concede producir la tentación y el engaño. Aquí nosotros estamos empleando la tentación y el engaño como sinónimos. Si al pecado se le deja producir el engaño, entonces se fortalece, arrastrando las inclinaciones depravadas del corazón hacia el mal y producir pecados escandalosos. Una lujuria en un hombre puede recibir muchas y diversas mejoras. Una lujuria se puede intensificar y se puede fortalecer ocasional y accidentalmente. Es decir, un individuo puede darle vida, poder y vigor a una lujuria. Su ofensa al Dios soberano es tal que se entrega al servicio de un enemigo vencido. Es un enemigo vencido y crucificado. Y al entregarse a su servicio, de esa forma vigoriza o fortalece el pecado ya vencido. Incluso es posible que una lujuria sea fortalecida aún más que antes de la regeneración. O incluso se puede fortalecer no solo una lujuria vencida, sino abrazar una nueva lujuria y fortalecerla más que otras a las que antes no había servido. Por ejemplo, es posible que un individuo que haya sido criado bajo un esquema moral y religioso y no sea tendiente a la incredulidad, aún puede abrazar ideas antirreligiosas o ateas. En otras palabras, es posible que las lujurias sean fortalecidas por el engaño del pecado. Es posible que haya una conjugación de elementos que favorecen el fortalecimiento o la vigorización de una lujuria. Es posible que factores como la formación familiar, la cultura del lugar, las inclinaciones naturales, el temperamento, una experiencia traumática, algo más intencional como la lectura de cierta literatura, la influencia de amistades, los impactos de ciertas tendencias de la época,
fortalezcan y vigoricen una lujuria en un individuo. Y esto no es para autojustificarnos de pecado, sino para advertir que son elementos que pueden contribuir a la vigorización de una lujuria. Que a pesar de que un individuo haya venido a la regeneración, es posible fortalecer una lujuria. No que forzosamente deba vigorizar una lujuria. Porque ¿qué sería eso? Eso añadiría perversión y rebelión al pecado. Sino que aún a pesar de haber crucificado el viejo hombre, en vez de aprovechar para procurar sacarle toda su sangre, se le da ventaja de respirar y de concederle sus peticiones ahí en la cruz. El pastor puritano John Owen nos ofrece la siguiente explicación. Cito: cuando una lujuria coincide con la constitución y el temperamento naturales, con un curso de vida adecuado, con las circunstancias o cuando Satanás ha conseguido un punto débil para manejarla, como tiene 1000 maneras de hacerlo, esa lujuria se vuelve violenta e impetuosa por encima de las demás, o más que la misma lujuria en otro hombre. Entonces sus vapores oscurecen la mente de tal manera que, aunque el hombre sabe las mismas cosas que antes, éstas no tienen poder ni influencia sobre la voluntad, sino que los afectos y pasiones corruptos quedan libres. Termina la cita. Observen que no solo la constitución, el temperamento y las circunstancias pueden potencialmente vigorizar una lujuria, sino que aún Satanás puede vigorizar una lujuria en un creyente de 1000 maneras cuando advierte un punto débil. Los vapores o los engaños de esa lujuria pueden oscurecer la mente y, sin hacerle olvidar verdades básicas aún del Evangelio, pueden arrastrarle a fortalecer una lujuria. Ahí no importa qué tanto sepa, no importa qué tanto convencimiento tenga de las cosas. Si la lujuria es vigorizada, la mente está nublada. Y en ese caso el convencimiento no es tan poderoso como los afectos y las pasiones corrompidas, y entonces quedan libres para consumar su maligna obra. Pero sobre todo, la lujuria se fortalece con la tentación. La tentación es lo más peligroso. La concupiscencia no es tan poderosa como cuando es engañada o tentada eficazmente. Si la mente es vencida y se deja obrar la tentación, ésta tomará la concupiscencia y la hará tributaria. El pastor puritano John Owen lo expresa en los siguientes términos. Cito: cuando una tentación adecuada se une a una lujuria, le da una nueva vida, vigor, poder, violencia y furia que antes no parecía tener ni ser capaz de tener. Fin de la cita. La unión de la tentación y la lujuria es algo sumamente violento. Si concedemos que éstas coincidan, entonces estamos en graves problemas. La ofensa a Dios es imparable. No se puede detener ni contener. Si se unen la tentación y la lujuria, seguramente, no probablemente, seguramente ofenderemos al Dios santo, benigno y amoroso. Si estas dos logran unirse, provocarán grandes ofensas a Dios. Si la tentación y la lujuria se unen, harán una alianza que parecerá que el hombre ahí en la cruz, o el viejo hombre, tiene una nueva vida. Es tal su unión que parece tener un nuevo vigor y que viene con más violencia que antes. Es como si arremetiera con más furia que antes. No parecía que fuera a alcanzar tal capacidad, y sin embargo, dejar que se fortaleciera produjo cosas peores que antes de empezar a mortificarle. Si de por sí esto es grave, no concluyamos lo que es lo único que puede producir el viejo hombre.
sino que las lujurias aún se pueden identificar por sus movimientos en el alma. Pero para eso pasemos a nuestro tercer encabezado, que es lujurias sensibles y discernibles. Nuestro tercer encabezado es lujurias sensibles y discernibles. De la versión en inglés, leo para ustedes 1 Corintios 6:18. Huid de la fornicación. Todo pecado que comete el hombre es fuera del cuerpo, pero el que comete fornicación peca contra su propio cuerpo. El término griego para la palabra huir, literal y primariamente significa fugarse. Y aquí hay una especie de juego de palabras. ¿Y qué es fugarse? ¿Qué significa fugarse? Huir de un lugar donde se está encerrado. El apóstol les ordena a los corintios que huyan o escapen evitando la fornicación. Huye de la fornicación, manda el apóstol. ¿Y qué es la fornicación? La fornicación es una relación sexual ilícita, aunque por implicación incluye la impureza. ¿Por qué incluye la impureza? La incluye como causa del acto en sí mismo. Es decir, ¿cuál es la causa de la fornicación? La impureza. Las lujurias de este pecado incluyen fornicación y la impureza. Pero tenemos que hacer aclaraciones aquí. Las lujurias no solo son impurezas y fornicación. Las lujurias no solo tienen que ver con pecados sexuales. Muchas veces también en nuestra cultura, tal vez con una raíz en el catolicismo romano, se ve a las lujurias exclusivamente como las impurezas sexuales y la fornicación. Pero les recuerdo nuevamente que es una lujuria. Toda lujuria es un hábito o disposición depravada que inclina continuamente el corazón hacia el mal. Y estas lujurias, en particular, comprenden todo tipo de pecado. Las lujurias no solamente se refieren a lo sexual, las lujurias comprenden todo tipo de pecado. Mientras haya disposición al mal, que se incline el corazón al mal, es lujuria. Sin embargo, debemos admitir que algunas lujurias son más sensibles y discernibles que otras. ¿Por qué razón algunas lujurias son más sensibles y discernibles que otras? Es debido a que su seducción, inquietud y frecuencia son más violentas. El apóstol Pablo establece una diferencia entre la impureza y todos los demás pecados. Echemos un vistazo más a nuestro texto. 1 Corintios 6:18. Huid de la fornicación. Todo pecado que comete el hombre es fuera del cuerpo, pero el que comete fornicación peca contra su propio cuerpo. Por tanto, los impulsos de ese pecado en particular son más sensibles y discernibles que los de los otros. Si comparamos a dos individuos, uno más inclinado a la pureza y a la fornicación, el otro menos inclinado a ese pecado, pero tal vez inclinado al amor al mundo o el orgullo, entonces podemos llegar a la conclusión que en aquel que tiene una mayor inclinación al orgullo, se podrá dar cuenta que no se produjo la misma combustión en su interior. Pues en el primer individuo la combustión del pecado le enciende grandemente, mientras que la otra lujuria, aunque presente y manifiesta, es verdad que la sensibilidad es menor y el incendio también es menor. El pecado es igual de ofensivo al santo y justo Dios, pero en un individuo las llamas se levantaron más y en otro se levantaron menos. Eso no le disminuye castigo al orgulloso. Tampoco es un atenuante de su maldad ante Dios. Solo que el otro experimenta mayor sensibilidad por diversos factores que elevan las llamas de la lujuria en toda la persona.
Comparados estos dos individuos, concluimos que el que es inclinado por sus propias concupiscencias a la impureza parece menos mortificado, y el que es inclinado al amor al mundo o al orgullo, al no experimentar la misma sensibilidad, entonces a sus propios ojos y ante los ojos del mundo, parece más mortificado. En ese sentido, el predominio de la lujuria es exactamente el mismo en uno y en otro. La diferencia del grado no es el predominio, la diferencia del grado es la sensibilidad. Y noten, hermanos, que si logramos con la ayuda del Señor comprender esto, aunque nosotros en los dos temas anteriores ya rebasamos el caso de conciencia, si nosotros logramos comprender esto, hermanos, esto también nos ayudará a tratar con nuestra conciencia. Pues vamos a conceder que ambos son regenerados. ¿Quién consideran que al experimentar la sensibilidad de su lujuria clamará con mayor asombro por las inquietudes, tumultos y provocaciones? Si es que ambos son regenerados, el que es inclinado a sus propias concupiscencias, a la impureza y a la fornicación, clamará con mayor asombro, debido a la sensibilidad y discernimiento de su propia lujuria. Ese clamor es una constante queja de sus propias lujurias, que al experimentar el movimiento de la impureza entonces comienza a batallar con su conciencia, con su mente, sus afectos y aún con su corporalidad. Cuando por la sensibilidad de la impureza experimenta su tumulto, entonces se acusa y exclama lo perverso que es, ya que es posible que por el poder de esa lujuria sea arrastrado a pecados escandalosos. Mientras que en aquel otro, la lujuria del amor al mundo persiste con sus llamados, sus acciones secretas y movimientos en el alma. Solo que el movimiento de esa lujuria no enciende por igual el alma. Como no es una lujuria tan sensible, entonces el individuo no exclama tanto como el otro, ya que sus lujurias se encuentran en y alrededor de cosas que no provocan tal tumulto en el alma. Estas lujurias son igual de sensibles. No se experimentan igual que la fornicación. Digamos que son lujurias tranquilas. Son lujurias sumamente ofensivas y pecaminosas delante del Dios Santo, al igual que la impureza y la fornicación. Pero estas se ejercitan con un estado de ánimo más tranquilo. ¿Por qué? Porque no arrebatan al hombre, ya que la estructura natural de esa lujuria no está tan involucrada en ellas como en otras. Y estas lujurias, como el amor al mundo, aún pueden prevalecer con tranquilidad en el alma en un temperamento sereno. Entonces, mortificar el pecado consiste primeramente en debilitar el hábito pecaminoso. El debilitamiento del pecado se da mediante la vigorización de las gracias. Espero puedan traer a su mente que la mortificación del pecado es por el Espíritu. Debilitar es disminuir la fuerza, el vigor y el poder. Disminuir es reducir, es hacer menor, es rebajar. Debilitar también es llevar a la flaqueza. Pero no solo al retirarle su alimento, sino llevarle a la flaqueza mediante múltiples heridas, como aplicando multiplicidad de torturas simultáneamente. No es como una pelea deportiva en donde se concede que uno que es golpeado se recupere mediante una interrupción de algunos segundos. Porque en las peleas deportivas hay un cese para que el oponente se recupere. Pero en una pelea real no es así. Es más como en la guerra, que son peleas a muerte, que si el otro está herido, es el momento oportuno para herirle con mayor intensidad y violencia, y no desperdiciar la oportunidad de aprovecharse de su flaqueza y aplicarle el mayor castigo posible, o precisamente como el castigo de la crucifixión.
El pastor puritano John Owen nos expresa estas cosas de la siguiente manera, cito: digo, pues, que lo primero en la mortificación es debilitar este hábito, para que no impulse y agite como antes, para que no seduzca y desvíe, para que no inquiete y perturbe la muerte de su vida, vigor, prontitud y disposición para agitarse. Esto se llama crucificar la carne con sus pasiones, como enseña Gálatas 5:24. Es decir, quitarle la sangre y el espíritu que le dan fuerza y poder, el desgaste del cuerpo de la muerte día a día, como enseña 2 Corintios 4:16, termina la cita. Para que la lujuria no inquiete, perturbe y seduzca es necesario debilitarle. Para restarle vida y vigor a la lujuria cuando se agite es necesario debilitarle. Este debilitamiento propiamente es crucificar la carne con sus pasiones o afecciones. ¿Qué es esto de crucificar la carne con sus afecciones y concupiscencias? Es quitarle la sangre y el espíritu que le dan fuerza y poder a la lujuria. Es herir y disminuir la fuerza del viejo hombre o restarle eficacia a la ley de los miembros. Paréntesis. Ahí espíritu no tiene que ver con la espiritualidad. Este es un escrito de los años 1600. En aquel entonces, a la sustancia de las cosas se le decía espíritu. Por ejemplo, al fermento esencial de la uva para hacer vino le decían el espíritu del alcohol. O a los medicamentos, ellos le decían el espíritu de tal planta y se referían a la esencia de las cosas. Hoy, por ejemplo, a los medicamentos les decimos fármacos y a la esencia de los fármacos no les decimos espíritus. Les decimos la sustancia activa. Es decir, en el transcurso de la historia del lenguaje nos hemos ido amoldando expresiones de la química actual. Y es por eso que esas expresiones nos llaman la atención. Entonces ahí espíritu es como si dijéramos la esencia o la sustancia del pecado. Cierro el paréntesis. Crucificar la carne con sus afecciones y concupiscencias es desgastar el principio obrativo del pecado. Es desgastar el pecado que mora en nosotros. Es desgastar las obras del cuerpo cada día o día a día. En la antigüedad, los individuos que eran crucificados eran brutalmente torturados. Digo en la antigüedad porque eran penas públicas. Sin embargo, si alguno es torturado de esa forma en nuestros días, no es algo que se sepa de manera pública. No dudo que siga existiendo esa tortura hoy en día, ya que era muy efectiva para aplicar un castigo brutal sin comparación. Y no dudo que algunos quisieran crucificar cristianos hoy en día. El punto es que los individuos que eran crucificados eran sumamente torturados. Se les retiraba la vida, pero no súbitamente, sino gradualmente, con gran dolor que se iba intensificando a cada instante. Piensen, las manos y los pies clavados al madero, produciendo que el individuo se desangrara, el cuerpo muchas veces previamente torturado, la posición de la corporalidad insufrible para los pulmones, el esfuerzo del corazón para bombear sangre era enorme, el hígado exigido al máximo y las extremidades descoyuntadas, todo para quitarle al individuo a un alto costo. El propósito era hacerlo morir gradualmente con gran sufrimiento. Y precisamente de eso se trata el debilitamiento del cuerpo del pecado. El pastor puritano John Owen nos expresa estas cosas de la siguiente manera, cito: cuando un hombre clavado en la cruz primero lucha, se esfuerza y grita con gran fuerza y poder, pero a medida que su sangre y sus espíritus se agotan, sus esfuerzos son débiles y esporádicos.
sus gritos bajos y roncos, apenas audibles. Cuando un hombre se enfrenta por primera vez a una lujuria o un malestar, para lidiar con ello, lucha con gran violencia para liberarse, grita con fervor e impaciencia para ser satisfecho y aliviado. Pero cuando, por mortificación, se le deja salir la sangre y el espíritu, se mueve rara vez y débilmente. Grita con moderación y apenas se oye en el corazón. A veces puede tener un dolor agonizante que da una apariencia de gran vigor y fuerza, pero pasa rápidamente, especialmente si se le impide alcanzar un éxito considerable. Termina la cita. Miren, un hombre recién clavado en la cruz. Primero lucha. Ese hombre no a la primera se queda quieto. Se esfuerza por liberarse. Ese esfuerzo lo hace sufrir aún más. Al principio se esfuerza y grita con gran fuerza y poder. Pero a medida que su sangre y sus espíritus se agotan, sus esfuerzos son débiles, esporádicos, sus gritos bajos y roncos, apenas audibles. Así es exactamente cuando un individuo se enfrenta por primera vez a su lujuria. El pecado es crucificado, es una realidad, pero el pecado en sus hábiles intentos de engaño le hace creer que tiene una gran vida y vigor, que la cruz apenas puede contenerlo. Sin embargo, es lo más natural, pues al principio todavía tiene fuerza, allí crucificado. Es como cuando se le da muerte a un animal. Ya le enterraron el cuchillo afilado en la yugular y ya empieza a desangrar y aún le queda algo de fuerza. Y si no estuviera amarrado al poste, daría la impresión que se levantaría y correría. El pecado que ha sido crucificado se moverá y se agitará en la cruz. Por esa razón el creyente muchas veces duda de si es o no regenerado, pues el pecado grita, se mueve, inquieta, pero no lo hace en su dominio y vigor, sino en su agonía. Pero en la medida que ese crucificado sigue en la cruz, su fuerza disminuye y su grito empieza a apagarse en la medida que se desgasta su vigor. Por esa razón, muchas veces el pecado en el regenerado da la apariencia que sigue fuerte y vigoroso, pero ya no es su dominio, sino los movimientos de un hombre torturado. Da un grito desesperado clamando la liberación de la cruz. Son movimientos y gritos de agonía, no de dominio en el corazón regenerado. Esto es lo que el apóstol describe en Romanos 6:6. Las divinas escrituras en Romanos 6:6 dicen, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado con él para que el cuerpo de pecado fuera destruido a fin de que no sirvamos más al pecado. ¿Qué es lo que está crucificado? Noten, el viejo hombre fue crucificado, es decir, el pecado. El pecado está crucificado, está clavado en la cruz. En ese sentido está agonizando. Está recibiendo una muerte de tortura y algunas veces aún grita y se esfuerza por liberarse de ese tormento. Ahora, ¿con qué fin fue crucificado? Para que el cuerpo de la muerte sea destruido. El espíritu o el poder del pecado es debilitado y abolido poco a poco. Miren, no es una destrucción súbita del pecado. Es un debilitamiento de a poco. Y adviertan que la causa es la obra y la persona de Cristo. Esto no es algo propiamente del hombre, sino de Dios. ¿Para qué fue crucificado el cuerpo de pecado? ¿Para qué? De ahora en adelante no sirvamos al pecado. Es decir, para que el pecado no nos incline ni nos impulse con tal eficacia que nos convierte en sus siervos como ha hecho hasta ahora. El viejo hombre fue crucificado para que no sirvamos más al pecado. El regenerado ya no tiene por qué rendirle más servicio al pecado. Ya no tiene ninguna deuda de servicio con el pecado. En ese sentido, el regenerado es hecho siervo de Dios. Y noten
que esa expresión muchas veces se usa solo para los pastores, lo cual en ese sentido es incorrecto, porque todo regenerado es hecho siervo de Dios, es decir, pasa de ser siervo del pecado a ser siervo o esclavo de Cristo. Este ser siervo de Dios no es un título honorífico, es una realidad espiritual que tiene un efecto real y tangible en la vida. Y es que, si el regenerado ya no es siervo del pecado, entonces el pecado ya no posee la facultad para inclinarnos e impulsarnos eficazmente a su servicio. ¿Por qué servimos al pecado cuando hemos sido hechos siervos de Dios? Ahora, este servicio al pecado es ineficaz en dos sentidos. Uno, con respecto de los afectos carnales y sensuales, y otro, con respecto de las facultades del alma. El viejo hombre está arraigado en la misma naturaleza humana, y digamos que ese viejo hombre en estado salvaje posee operaciones independientes, las cuales después instrumentan las facultades del alma. Ese viejo hombre o el pecado que mora en nosotros posee afectos propios a su naturaleza. Estos son afectos carnales y sensuales. Son deseos mundanos. Son las concupiscencias de la carne. Son la concupiscencia de los ojos y la soberbia de la vida. Digamos que el pecado tiene esos deseos, inclinaciones y depravaciones independientemente de las facultades del hombre. Pero luego esos afectos sensuales y esas concupiscencias instrumentan las facultades de la mente y la voluntad. Es como si su principal fugitivo fueran los afectos, y luego para ser eficaces emplean la mente y la voluntad. Pero la crucifixión del viejo hombre les resta eficacia de servicio a ambos, es decir, el viejo hombre fue crucificado, incluye dejar de servir al pecado en los afectos sensuales y la instrumentación de la mente y los afectos. Es decir, el principio de vida espiritual ha separado real y definitivamente esos afectos carnales y sensuales de su instrumentación y servicio de la mente y la voluntad. Espero haberme dado a entender. Y ahí hay dos formas en las que el pecado perturba. Una es impulsando al mal y la otra es obstaculizando el bien. El mal tiene un efecto activo y otro inactivo. Es decir, el efecto activo del pecado lo hace impulsando las obras del pecado. Y el efecto inactivo es que obstaculiza la obediencia al bien. Es decir, el pecado se manifiesta en comisión del mal y en omisión del bien. Pero cualquiera que sea la forma en la que el pecado perturbe, la regla es la misma. Es decir, el pecado debe ser crucificado. Y a menos que esto se haga de manera eficaz, toda contienda posterior no alcanzará el fin deseado. Es decir, mientras el pecado no haya sido crucificado, seguirá operando en total y absoluto dominio. Si se emplean en otros medios para tratar de debilitar el pecado, en realidad es una labor sin éxito. Es solo esfuerzo sin logros. Es golpear sin herir realmente. El pastor puritano John Owen nos ayuda con las siguientes expresiones, cito: un hombre puede golpear los frutos amargos de un árbol malo hasta cansarse. Mientras la raíz permanezca fuerte y vigorosa, golpear los frutos actuales no impedirá que produzca más. Esta es la locura de algunos hombres. Se enfrentan con toda seriedad y diligencia a la erupción aparente de una lujuria, pero dejando intactos los principios y las raíces, tal vez sin investigarlos. Hacen poco o ningún progreso en esta obra de mortificación. Termina la cita. Supongamos que deseamos terminar con la producción de frutos amargos de un árbol. Y cada que sale fruto, vamos y lo arrancamos. Eso es un esfuerzo al vacío. Ese árbol seguirá produciendo ese tipo de fruto. Mientras no tratemos la raíz, el resultado
siempre será el mismo. El puritano nos dice que ese tipo de esfuerzo es una locura, pues quien pretende debilitar el vigor del pecado sin la crucifixión del viejo hombre, solo hace esfuerzos al vacío, pues cada vez ese pecado seguirá produciendo sus obras, y pretender apagar una sola erupción del pecado, aun con gran esfuerzo, es una locura. El pecado, además de ser crucificado, debe ser rastreado e investigado. En ese sentido, puedo preguntarme y examinar lo siguiente: ¿qué me lleva a rendirme tan pronto al pecado? Piensen. ¿Por qué no puedo enfrentar debidamente el pecado? ¿Tengo un principio de vida espiritual que me opera o solo tengo algunas convicciones morales? ¿De dónde viene este servicio al pecado? El llamado al pecado, ¿surge de la agonía al pecado o surge de la vida y vigor del pecado? ¿En qué condiciones soy más dado al servicio al pecado? ¿Qué circunstancias a mi alrededor detonan la práctica al pecado? ¿Realmente aborrezco el pecado o aún amo más las tinieblas que la luz? Mientras los principios y las raíces del pecado queden intactas, no habrá progreso en la mortificación del pecado. Oremos al Señor.